bounds. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de física y vamos a trabajar las leyes de Kepler. Es decir, vamos a empezar a trabajar el tema de astronomía. Desde la antigüedad siempre se ha intentado dar explicaciones al movimiento de los objetos celestes, que en este caso ya los llamaremos planetas. El primero que empezó a tratar de dar una teoría sobre los movimientos de los planetas fue Ptolomeo, con ayuda parte de lo que Aristóteles trató de introducir en su física aristotélica. Ptolomeo decía que los planetas se movían de forma de epiciclos circulares. De esa manera él trataba de explicar las distancias que se iban dando entre los planetas. Posteriormente a ello se trataba de hablar de que los movimientos de algunos planetas eran completamente circulares, pero posteriormente viene a trabajar Tycho Brahe y Copérnico con relación a los movimientos de los planetas, y esto da una idea fundamental para poder explicarlos. ¿Quién es el que comienza a postular esta clase de movimientos? Johannes Kepler, el matemático y astrónomo Johannes Kepler comienza a formularlo y dice que estos planetas se mueven de manera elíptica. Tengamos en cuenta que una elipse es una figura geométrica que tiene dos focos. Tenemos una distancia de aquí a acá y otra distancia de aquí a acá. La distancia de aquí a acá se llama A, la distancia de aquí a acá también es A, la distancia que viene de aquí a acá la llamamos B y de aquí a acá B. Matemáticamente podemos formular una ecuación que describe esta elipse, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, asumiendo en este caso que a es mayor estricto que b. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos matemáticos. También, si nos aparece, esto para que lo tengamos en cuenta en nuestro curso de cálculo, que si escribimos y al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, siempre el valor de a va a ser mayor que b, y en este caso nuestra elipse sería de esta manera. Así que tendríamos la excentricidad algo así como parada, mientras que aquí la tenemos acostada. Esto pues para que lo tengamos en cuenta en la parte matemática. Pero en este caso nos interesa es el movimiento de los planetas en esta elipse. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que aquí en uno de sus focos se encuentra el planeta más masivo del sistema solar, que en este caso sería el Sol. Y aquí en esta órbita se comienza a mover el planeta. Si asumimos que es la Tierra, entonces la Tierra estaría teniendo este movimiento. Ahora, cuando la Tierra se encuentra acá, es la distancia más corta que hay de la Tierra al Sol. A esa distancia la llamaremos perihelio. Es decir, la distancia más corta de la Tierra al Sol. Y la distancia más larga que va a haber de la Tierra al Sol o de cualquier planeta al Sol se llama el afelio. Y la distancia promedio entre el perihelio y el afelio siempre va a ser este valor, el valor de A. Y esa es la distancia que nosotros siempre vamos a tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos haciendo uso de las leyes de Kepler. Entonces ya sabemos que la primera ley de Kepler nos dice que los planetas se mueven de manera elíptica. Hay que tener en cuenta que fue un descubrimiento que posteriormente hace Newton, y es que hay un planeta que tiene unos movimientos un tanto diferentes y que no son tan bien explicados con las leyes de Kepler, que es el movimiento del planeta Mercurio. Porque Mercurio no solamente hace que el planeta se mueva de manera elíptica, sino que la elipse también va teniendo unos giros, y que hace que los cálculos sean un poco más complicados de hacer, pero eso pues se explicaría con física un poco más avanzada. Vamos con la segunda ley de Kepler. ¿Qué dice la segunda ley de Kepler? Si partimos que este es el foco donde se encuentra el Sol y se mueve, digamos que la Tierra se mueve de este punto a este punto, entonces aquí tenemos un área, y este área se va a dar en un tiempo t, llamémoslo t1 y a este llamémoslo a1. Si aquí tenemos de nuevo la Tierra que se mueve de aquí hasta acá, entonces aquí tendríamos otra área, llamémosla área 2, y un tiempo 2. Entonces lo que dice la segunda ley de Kepler es que estas áreas con relación a los tiempos son directamente proporcionales. Es decir, que el área 2 dividido el tiempo 2 va a ser igual al área 1 sobre
el tiempo 1. Esto pues es supremamente importante a la hora de calcular ciertas áreas que desconocemos. Es decir, si tenemos un tiempo desconocido y un tiempo conocido con un área, podemos calcular la siguiente área. O si tenemos un área desconocida y tenemos los dos tiempos y el área, podemos calcular la segunda área. Entonces esta sería la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler, la supremamente importante, nos dice que existe una constante, llamamos la constante de Kepler. Dice que esa constante es igual al periodo de orbitación de uno de los planetas, es decir, el tiempo que se demora en dar una vuelta completa al cuadrado, es exactamente igual a la distancia promedio, ojo, a la distancia promedio que hay del Sol al planeta y está elevado al cubo. Es decir, si yo tengo estas relaciones, puedo calcular los periodos o las distancias promedios de cualquier otro planeta que se encuentre influenciado en este sistema solar. Entonces aquí ya tenemos formuladas las tres leyes de Kepler, que son supremamente importantes y que posteriormente Newton las va a explicar con más detalle y planteará su ley de la gravitación universal. Recordemos que ya hemos visto las tres leyes de Newton, las sabemos calcular, sabemos hacer uso de ellas, pero en este caso vamos a empezar con las leyes de Kepler para explicar los movimientos planetarios. Vamos a resolver un problema haciendo uso de la tercera ley de Kepler. Vamos a calcular la constante que estábamos hablando ahora, que es la constante de Kepler. Esta se va a calcular haciendo uso de la tercera ley de Kepler. Tenemos unos datos que fueron calculados experimentalmente. Nos dice que el periodo de Venus es 1.9 por 10 a la 7 segundos. Es decir, este es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Sabemos que lo hace de manera elíptica. Y la distancia promedio, recuerden, la distancia promedio que hay del Sol a Venus es 1.1 por 10 a la 11 metros. Recordemos que es el promedio entre el afelio y el perihelio. Y de manera análoga tenemos que la Tierra, el tiempo que se demora dar una vuelta completa a la Tierra, recordemos que son 365.25 días. Hacemos unos cálculos que lo pueden hacer en sus casas y nos va a dar este resultado. Finalmente, el radio de la Tierra, es decir, el promedio que hay de distancia entre el perihelio y el afelio, es 1.5 por 10 a la 11 metros. Nosotros sabemos, o lo hemos escuchado, que son 150 millones de kilómetros que hay entre la Tierra y el Sol, en promedio. Recuerden, en promedio, porque las distancias no son iguales. Y hay que tener en cuenta que cuando la Tierra se mueve más cerca del Sol, lo hace con una velocidad mayor, y cuando está más lejos del Sol, lo hace con una velocidad menor, y eso debido a la influencia que ofrece o que da el Sol con relación a un planeta pequeño como lo viene siendo la Tierra o Venus o incluso Júpiter. Son planetas pequeños comparados con el tamaño del Sol. Entonces vamos a hacer uso ahora sí de la tercera ley de Kepler, que nos dice que el periodo de Venus, en este caso 1.9 por 10 a las 7 segundos, y esto elevado al cuadrado, es igual a 1.1 por 10 a la 11 metros, y esto elevado al cubo. Vamos a hacer este cálculo en nuestras calculadoras para poder sacar el dato. Entonces en este caso nos daría 1.9 por 10 a la 7, y esto elevado al cuadrado, sobre 1.1 por 10 a la 11, y esto elevado al cubo. Y esto nos da 2,71 por 10 a la menos 19. Entonces esta sería la constante de Kepler. En este caso esto que está segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Vamos a hacer el cálculo, pero esta vez teniendo en cuenta la Tierra. Hacemos lo mismo. Entonces tenemos que el periodo de la Tierra es 3,15 por 10 a las 7 segundos, esto elevado al cuadrado, sobre 1,5 por
10 a la 11 y esto elevado al cubo nos va a dar, hacemos el cálculo de nuevo, entonces tendríamos 3.15 por 10 a la 11, perdón, por 10 a la 7, 10 a la 7 elevado al cuadrado sobre 1.5 por 10 elevado a la 11 y esto al cubo. Y esto nos da 2,94 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Y podemos pues observar que los valores son aproximadamente iguales. De hecho, la constante de Kepler generalmente se va a designar como 2.9 por 10 a la menos 19. Recordemos que porque son decimales tan pequeños, entonces las aproximaciones a veces no nos dan tan exactas. Entonces de esta manera hemos hecho uso de la tercera ley de Kepler. Vamos a resolver otro ejemplo, pero en este caso hay que tener en cuenta el video pasado de movimiento circular uniforme. Cuando estuvimos trabajando movimiento circular uniforme, trabajamos unas fórmulas que relacionaban los periodos con las velocidades. ¿Por qué? Vamos a leer acá primero. Teniendo en cuenta que la trayectoria de los planetas es elíptica, hay que tener cuidado. Una cosa es trabajar con elipses y otra cosa es trabajar con circunferencias. Cuando trabajemos con elipses es porque vamos a tener una teoría mucho más amplia, que es cuando empecemos a trabajar movimiento armónico simple y algunas relaciones senoidales para poder hacer estos cálculos. Por ahora, el mismo ejercicio nos dice que asumamos que la trayectoria es una trayectoria ideal, es decir, una trayectoria circular. Y nos piden que calculemos la velocidad. ¿Qué velocidad? Determinar la velocidad con la cual recorre la órbita del planeta Tierra. Para hacer ese cálculo, recordemos que velocidad es igual a 2pi por r por la frecuencia. O la otra forma como la podíamos ver era 2pi por r sobre el periodo de oscilación. En este caso tenemos el periodo y tenemos el radio, periodo y radio, y entonces de esta manera podemos hacer el cálculo de manera inmediata. Vamos a reemplazar nuestros valores. Recordemos que esta velocidad es la velocidad lineal o la velocidad tangencial del planeta. Entonces escribimos que esto es 2pi por r, r es 1,5 por 10 a la 11 metros, sobre el periodo que es 3,15 por 10 a la 7 segundos. Entonces hacemos este cálculo en nuestras calculadoras y esto nos da un valor aproximado de 29.919,93 metros por segundo. Esto podríamos decir que es un aproximado de 30.000 metros por segundo. Entonces de esta manera hemos calculado la velocidad del planeta Tierra alrededor del Sol. Recordemos que como estamos hablando de movimientos elípticos, entonces este momento es un movimiento aproximado, es la velocidad aproximada o la velocidad promedio de la Tierra alrededor del Sol, porque recordemos de nuevo que cuando está cerca del perihelio su movimiento es más rápido que cuando está cerca del afelio. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces aquí terminamos este video. En el próximo video vamos a hablar de la ley de la gravitación universal para que empecemos a realizar una serie de problemas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.